Ok, buenas tardes. Vamos a dar comienzo con la clase del día de hoy. Me voy a regresar a algunos artículos y vamos a estar viendo lo referente a la información reservada. Voy a pedirle a... ok, aquí estamos. Le voy a pedir a Cintia Montserrat Aguilar Saucedo. Cintia, ¿puede Sí. por favor activar su micrófono? Sí. Gracias, Cintia. ¿Nos puede leer desde el capítulo 2 de la información reservada hasta la fracción 4ª del artículo 128, por favor? Sí. Capítulo 2 de la información reservada. Artículo 127. Se considerará reservada aquella información que, conforme a los procedimientos previstos en esta ley, determinen los comités de transparencia de cada sujeto obligado mediante el acuerdo correspondiente. Artículo 128. El acuerdo que clasifica la información como reservada deberá contener, cuanto menos, fracción primera, la fuente y el archivo donde se encuentra la información. Fracción segunda, la fundamentación y motivación de acuerdo. Fracción tercera, el documento, la parte o las partes de los mismos que se reservan. Fracción cuarta, el plazo por el que se reservará la información. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces, comienza este capítulo de la información reservada con este par de artículos. El 127, donde menciona que aquella información va a ser la que, conforme los procedimientos previstos en esta ley, ¿sí? O sea, es decir, que se solicite, que se le dé la intervención al comité de transparencia, que esté dentro de algunos de los supuestos que leímos el día de ayer del 129, ¿sí? Y que este procedimiento se lleve a comité de transparencia, el comité de transparencia determine, emita un pronunciamiento y elabore un acuerdo de reserva, ¿sí? Entonces, esto es uno. ¿Qué pasa después? ¿Qué es lo que debe de contener este acuerdo de reserva? El acuerdo que clasifique esta información como reservada deberá contener, cuando menos, o sea, lo mínimo que debe de contener el acuerdo de información reservada es la fuente y el archivo donde se encuentra la información, ¿sí? ¿Qué se refiere con la fuente y el archivo donde se encuentra la información? ¿Quién es el área específica en el cual se resguarda esta documentación, ¿sí? ¿Quién detenta esta información? ¿Sí? Esa oficina, esa sección, ese departamento en la cual se va a estar resguardando la misma, ¿sí? Entonces, fracción primera, la fuente y el archivo donde se encuentra la información. Después, fracción segunda, la fundamentación y motivación del acuerdo, ¿sí? Volvemos nuevamente con la fundamentación y la motivación, con fundar y motivar. ¿Qué se refiere fundamentar? Es el artículo específico en el cual se señala por ley donde se encuentra esa razón particular para poder estar, en este caso, fundamentando que esa información es reservada. Y la motivación, ¿cuáles son las argumentaciones? ¿Cuáles son las causas específicas? ¿Cuáles son las razones particulares a través de las cuales se está reservando esa información y que debe de haber una concordancia entre la motivación y la fundamentación? Fracción tercera, el documento, la parte o las partes de los mismos que se reserven, ¿sí? Puede ser un documento, puede ser una parte, puede ser de forma total, puede ser de forma parcial. Cuarta, el plazo por el que se reserva la información. Ya analizamos que puede ser hasta 5 años, es el plazo máximo. Tenemos otras fracciones de la quinta a la novena. Le pedimos por favor a Daniela Itzel Gaitán Salas. ¿Está por ahí, Daniela?
Claro que sí, licenciado. Muchas gracias. Daniela, ¿nos puede hacer favor de leer la fracción desde la fracción quinta hasta la fracción novena, por favor? Claro que sí. Fracción quinta. La asignación de la autoridad responsable de su protección. Fracción sexta. Número de identificación del acuerdo de reserva. Fracción séptima. La aplicación de la prueba del daño. Y fracción octava. Fecha del acuerdo de clasificación. Y fracción novena. La rúbrica de los miembros del comité. Perfecto. Muchísimas gracias, Daniela. La fracción quinta. La designación de la autoridad responsable de su protección. ¿Quién va a ser esa área? ¿Quién va a ser esa persona o el puesto que esté detentando? No tanto el nombre, ¿sí? Sino el puesto de la autoridad que va a proteger que esa información reservada no se dé a conocer. Después, la fracción sexta, el número de identificación del acuerdo de reserva. El número de identificación del acuerdo de reserva se refiere a ese, valga la redundancia, número, ¿sí?, consecutivo a través del cual se vaya a identificar dentro del año o ejercicio correspondiente cuántos acuerdos de reserva se hayan emitido, ¿sí? A veces se tiene una nomenclatura que se refiere a letras que identifiquen en particular también un acuerdo de reserva. No sé, vamos a decir que fuere las iniciales de el área o del ente obligado, del sujeto obligado, de la institución pública a través del cual se vaya a reservar esa información. Número de identificación del acuerdo de reserva, ¿sí? También otro de los elementos que cuando menos debe de tener el acuerdo de reserva es la aplicación de la prueba de daño. Les comentábamos, cuando vimos las definiciones, que una prueba de daño se refiere en particular a que sea aquellos argumentos a través de los cuales, ¿sí?, se vaya a estar generando un daño probable, un daño específico, un daño presente, ¿sí?, pero sobre todo que esos daños probables, presentes, específicos sean acordes a que su difusión pueda causar un problema. Me explico, no es lo mismo de que una persona vaya a estar señalando que los salarios, lo que comentábamos Santier me parece, los emolumentos de los servidores públicos, que le vaya a causar un daño probable, porque si yo doy a conocer cuánto gana una persona, vaya a sufrir una especie de extorsión, un daño presente, porque es una situación de violencia e inseguridad que se está viviendo en extremo, y específico porque aun y cuando sea independientemente del número tabular que tenga este trabajador, pues no se va a poder estar dando a conocer esa información. Aquí no aplicaría. Pero, por ejemplo, comentábamos la situación de las adquisiciones, de las licitaciones. Si una persona, por ejemplo, desea participar para ser proveedor, ahora que están, por ejemplo, las licitaciones y proveedurías con motivo de las elecciones, quienes quieran dar o elaborar, no sé, camisas, cachuchas, playeras, banderines, ¿qué más? Lápiz, gomas, y todo lo que dan en las campañas electorales, pues se tienen que registrar en un padrón de proveedores del Instituto Nacional Electoral, del INE. Y entonces, ahí sí, si por ejemplo alguna información que se quisiera dar a conocer o que se quisiera solicitar antes de que concluyan estos procedimientos de adquisiciones y que genera una ventaja indebida
a otro de los participantes o sobre el resto de los participantes, bueno, pues aquí aplicaría la prueba del daño. ¿Por qué? Porque un daño probable es que pudiera estarse utilizando esa información para generar esa ventaja del resto de los competidores. Un daño presente, bueno, pues es porque se está llevando a cabo ese procedimiento y no ha concluido. Y un procedimiento específico quiere decir aquel en el cual se identifica, ¿no? En este caso, el número de procedimiento de adjudicación o licitación. La prueba de daño, insisto, es uno de los elementos a través de los cuales se va a tener mayor sustento un acuerdo de reserva. La fecha en la cual se haya clasificado, ¿por qué es importante señalar la fecha del acuerdo de clasificación? Porque a partir del día siguiente o de esa fecha va a empezar a contar el tiempo por el cual se vaya a clasificar esa información como reservada. Terminando ese tiempo es una de las causas para que ya no haya motivo de que no se dé a conocer y entonces se pueda liberar esa información. Y finalmente la rúbrica de los miembros del comité. ¿Qué significa rúbrica? La firma de los integrantes del comité, que puede ser de manera autógrafa, ¿sí? O sea, es decir, que plasmen de su puño y letra esa firma, o puede ser de manera electrónica, ¿sí? Vimos un poco de firma electrónica y bueno, pues ya ahora se traslada, más ahora en estos tiempos de distanciamiento físico, se puede realizar esa rúbrica, esa firma por los integrantes del comité a través de una firma electrónica. Ahora, el 129 ya lo vimos ayer, sí, nos detuvimos en cada una de las fracciones, me parece. Déjenme revisar, 129, sí, revisamos todas. Prácticamente toda la clase de ayer vimos lo que eran las diferentes fracciones, las 12 fracciones de los supuestos a través de los cuales se considera una información como reservada. Ok, bueno, leo este párrafo pequeño, introductorio del artículo 130. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior, en el 125, se deberán fundar y motivar a través de la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el presente título. Nuevamente, fundar y motivar, fundamentación y motivación, ¿sí? Ok, bueno, también no recuerdo si este artículo lo vimos el día de ayer, sino aquí lo analizamos. No se podrá invocar el carácter de reservado cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Ejemplo, se solicitaba información respecto de, pues hubo varias matanzas, pero hubo dos en particular, una en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, donde encontraron unas docenas de cuerpos en fosas, ¿sí? No recuerdo la cantidad, pero eran poco menos de 90, 80 y tantos cuerpos. Y en otro municipio en Nuevo León también, una cantidad exagerada, casi 70 cuerpos, ¿no? ¿Esos son delitos de lesa humanidad? Sí, son delitos de lesa humanidad. Y entonces, esa información, aunque está en proceso de investigación, se debe de dar a conocer. En un principio, la entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, cuando se le solicitó información de esa investigación, se reservó y dijo que estaba todavía en investigación. Se impugnó y se dijo con toda claridad, es un delito de lesa humanidad. Porque lo que argumentaba la Procuraduría es que eso debía de estarse estableciendo por un órgano internacional de derechos humanos. Y se dijo, no, esto es un delito de lesa humanidad, y creo que ahí, en esa resolución, tienen toda la razón.
Violaciones graves de derechos humanos, igual, ¿sí? Bueno, datos o situaciones, ¿no? Que aquejan mucho, igual, volvemos al tema de violencia, de asesinatos, ¿no? De personas. Hemos tenido supuestos casos de asesinatos de una chica en una disco que estaba en la avenida Venustiano Carranza. El asunto, bueno, fue atraído por la corte y se fijaron unos parámetros para que se volviera a estar realizando la investigación. ¿Son violaciones graves de derechos humanos? Sí, por supuesto. Son violaciones graves de derechos humanos. Y el acompañamiento que se le dé a esa investigación debe de ser conocida por la sociedad, o sea, no se puede reservar. La fracción segunda se trata de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. Aquí es igual, cuando se esté investigando información relacionada con actos de corrupción, ¿sí? Entonces sí se tendrá que dar a conocer. No solamente en materia penal, también puede ser en materia administrativa, ¿sí? Entonces, esta es información que se estará dando a conocer. Ok. Vámonos con estos siguientes artículos. Está Carlos Nicolás Vélez. Carlos Nicolás Vélez Gamboa. ¿Se encuentra por ahí Carlos Nicolás Vélez Gamboa? ¿No? Ok, entonces no está. Le pedimos a Abraham Guadalupe Moreno Valero. Abraham Guadalupe Moreno Valero. Sí. ¿Puede activar su micrófono? Muchas gracias, Abraham. Abraham, léanos los artículos desde el 132 hasta el 135, por favor. Artículo 132. La unidad administrativa responsable de archivar y resguardar la información clasificada como reservada la mantendrá restringida por el plazo por el que se reserva la información. Artículo 133. Cuando los sujetos obligados soliciten autorización a la CEJAIP para ampliar el tiempo de reserva, deberán actualizar el acuerdo al que se refiere el artículo 128, así como los argumentos señalados en el artículo 129, ambos de esta ley. Artículo 134. Cuando a juicio de la CEGAIP se determine que debe ser accesible al público la información reservada, no obstante que no se hubiese cumplido el plazo establecido, la autoridad responsable estará obligada a entregarla a quien se la solicite. Artículo 135. El conocimiento público de documentos e información clasificada como reservada solo serán responsables los servidores públicos de acuerdo con lo dispuesto en la ley y en la legislación aplicable. Perfecto, muchas gracias, Abraham. Ok, entonces analizamos. Primero, artículo 132. La unidad administrativa responsable de archivar y resguardar la información clasificada como reservada, que ya se señaló en uno de los elementos del acuerdo de reserva, la mantendrá restringida, o sea, la cuidará, la protegerá por el plazo por el que se reserva la información. Cuando los sujetos obligados, el siguiente artículo, 133, cuando los sujetos obligados o instituciones públicas soliciten autorización para ampliar el tiempo de reserva, o sea, es decir, de aquel periodo de más de 5 años, deberán actualizar el acuerdo a que se refiere el artículo 128, así como los argumentos señalados en el artículo 129. O sea, es decir, los nuevos supuestos a través de los cuales se va a seguir manteniendo la reserva.
Y si es el mismo supuesto, se debe de señalar por qué se está actualizando. El 134, las mismas SEGAIP puede, ¿sí? O sea, su juicio puede determinar que debe ser accesible al público la información reservada, no obstante que no se hubiese cumplido el plazo establecido. La autoridad responsable estará obligada a entregarlo a quien lo solicite. Que aquí se refiere al plazo, al tiempo. Si un ente obligado, si una institución pública reserva por 5 años y considera la SEGAIP que a los 3 o 2 años ya no hay motivos para que se deba de estar reservando o restringiendo esta información, se entrega, pero solo la SEGAIP debe de resolver. El 135. Del conocimiento público de documentos e información clasificada como reservada, solo serán responsables los servidores públicos de acuerdo con lo dispuesto en esta ley y en la legislación aplicable. No hay otros. Solamente los servidores públicos van a ser responsables del conocimiento público de documentos e información clasificada como reservada. No los medios de comunicación, no los solicitantes de información, ¿sí? Solo servidores públicos. Ok. Este 136 ya me parece que la habíamos visto. Ya habíamos analizado la integración de un catálogo de expedientes, ¿sí? O sea, una lista de aquellos expedientes que contengan información clasificada como reservada. Y aquí menciona que se va a estar actualizando mes con mes este catálogo de expedientes, ¿sí? En otro artículo señala que se va a hacer de manera semestral, o sea, es decir, cada medio año. No recuerdo cuál es, pero sí, ¿cuál sería el que debemos de estar atendiendo? Para mi gusto, que es un plazo más corto, o sea, mes con mes se va a actualizar esta información. En este catálogo va a constar la fecha en que fue realizado el acto de clasificación, cuándo se emitió ese acuerdo de reserva, la autoridad responsable, que en este caso sería el área administrativa, el plazo de reserva, por cuánto tiempo se está reservando la información, la motivación y fundamentación legal y, cuando sea necesario, las partes de los documentos que se clasifiquen como reservados. Ok. El catálogo deberá estar a disposición del público. ¿Cómo va a estar a disposición del público? Se difunde como una de las obligaciones de transparencia, ¿sí? Nuevamente, volvemos a la motivación y fundamentación legal, ¿sí? Insisto y voy a seguir insistiendo, ¿sí? De que es importantísimo de que ustedes conozcan y sepan qué es la motivación y qué es la fundamentación. Artículo 137. Los titulares de los sujetos, bueno, vamos mejor a pedirle a alguien que nos lo lea. Artículo 137, le pedimos a Eduardo Iván Ibarra Saldierna. Eduardo Iván Ibarra Saldierna, ¿está por ahí, Eduardo? ¿Por dónde es? Eduardo Iván Ibarra Saldierna. No está. Muy bien. Entonces, Alexa Paola Ramírez Rocha. ¿Está por aquí, Alexa? Sí. Ok, gracias, Alexa. Alexa, ¿nos puede leer, por favor, el artículo 137 y las 5 fracciones que están inmersas en él? Sí. Artículo 137. Los titulares de los sujetos obligados tomarán las medidas necesarias para que la administración, archivo y resguardo de la información reservada se realice conforme a lo dispuesto por la ley. La SEGAIP podrá tener acceso en cualquier momento a la información reservada para: fracción primera, resolver sobre su clasificación. Fracción segunda, resolver sobre la desclasificación antes del fin del periodo de reserva. Fracción tercera, autorizar la ampliación del periodo de reserva. Fracción cuarta, autorizar el acceso a quienes hubiesen solicitado la información que hubiere
cumplido el periodo de reserva y, fracción quinta, resolver sobre las denuncias por incumplimiento que les sean... Ya no alcancé a ver. Ok, perfecto. Que les sean presentadas en los términos de esta ley. Muy bien, muchísimas gracias. Este 137, ¿de qué nos habla? Los titulares de los sujetos obligados, ¿quiénes son? Son las cabezas, los responsables, como por ejemplo el presidente municipal, el gobernador, el secretario de Estado, el fiscal general, el contralor del Estado, el presidente del Poder Judicial, el presidente del Congreso del Estado, el director general de algún instituto, ¿sí? O sea, son los titulares de los sujetos obligados. ¿Qué van a hacer? Van a tomar las medidas necesarias para que la administración, el archivo y el resguardo de la información reservada se realice conforme a lo dispuesto por esta ley. Después hay un punto y seguido. ¿Qué quiere decir? La SEGAI va a poder tener acceso en cualquier momento a la información reservada. En cualquier momento. ¿Para qué? Para resolver sobre su clasificación. Para resolver sobre la desclasificación antes del periodo de reserva. Para resolver sobre la autorización a la ampliación del periodo de reserva. Para resolver sobre autorizar el acceso a quienes hubiesen solicitado la información que hubiere cumplido el periodo de reserva. Y para resolver sobre las denuncias por incumplimiento que les sean presentadas en los términos de esta ley, ¿sí? Resuelvo sobre su clasificación, ¿está bien o está mal? Resuelvo sobre la desclasificación antes del periodo de reserva. Antes del plazo en el cual haya sido reservado, necesito yo conocer si subsiste o no los motivos por los cuales ya no se esté dando a conocer. Resuelvo sobre la ampliación del periodo de reserva y resuelvo también respecto del acceso a quienes hubiesen solicitado esa información. Ok, vamos a continuar. De la información confidencial. Artículo 138, información confidencial. Le pedimos a ver, permítanme. Jonathan Ricardo Sánchez, ¿está por ahí, Jonathan? Jonathan Ricardo Sánchez no está. José Alfredo Bueno Alejo, ¿está por ahí? José Alfredo Bueno Alejo. Licenciado, sí estoy, pero no me sale la pantalla compartida. No sé si es mi internet. Ok. Ok, no se preocupe. Está bien. Gracias, José Alfredo. José Omar Morales Castillo, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy, licenciado. Sí, muchas gracias. José Omar, ¿nos puede leer, por favor, el artículo 138, todo el artículo 138, por favor? Sí, claro. Artículo 138. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Se considera como información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan derecho a ello de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. Perfecto, muchas gracias, José Omar. Entonces, el primer artículo 138 dentro del capítulo de información confidencial nos dice, ¿qué es la información confidencial?
aquella que contiene datos personales. Ya vimos los datos personales y esos datos personales es aquella información concerniente a una persona identificada o identificable, ¿sí? O sea, con esos datos personales podemos identificar a una persona. El siguiente párrafo. La información confidencial no va a estar sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Repito, la información confidencial, o sea, es decir, los datos personales no tienen un tiempo. Veíamos que la información reservada se debe de establecer un plazo. En los datos personales y en la información confidencial, no. Es atemporal. Es decir, siempre se van a proteger los datos personales. Siempre. Y no se van a dar a conocer más que a estas personas, los titulares. ¿Quiénes son los titulares de esos datos personales? Aquellos que se identifiquen como, aquellos que se identifiquen como titulares de esos datos personales. O sea, es decir, quienes coincidan con el nombre de la persona que se está resguardando esa información. A ellos sí, ¿por qué? Porque son sus datos personales. Sus representantes. ¿Quiénes son los representantes de esos titulares? Pues las personas, precisamente, que tengan un poder o que tengan una representación legal, ¿sí? Que sean los tutores, que sean, incluso cuando se trata de menores de edad, que sean los que ejercen la patria potestad, que sean, incluso pudieran ser personas incapaces, o incluso, fíjense hasta dónde llega una persona que hubiera fallecido. Si una persona fallece, los datos personales se pueden acceder a ellos solo a través del representante. ¿Y quién es el representante de una persona que haya fallecido? El albacea de la persona, que vaya a donde se esté tramitando la sucesión testamentaria o intestamentaria. Y los servidores públicos facultados para ello. ¿Quiénes son los servidores públicos facultados para ello? Aquellos en los que en una ley, en un reglamento, en un lineamiento, se señale que pueden y deben conocer esa información confidencial. ¿Qué otra cosa se va a considerar como información confidencial? Estos diversos supuestos. El secreto bancario, el secreto fiduciario, el secreto industrial, el secreto comercial, el secreto fiscal, el secreto bursátil y el secreto postal. El secreto bancario, ¿a qué se refiere? Aquella información que está resguardada y que solamente se puede dar a conocer a los titulares por razón de cuestiones bancarias, aperturas, movimientos, créditos, información que deba de estarse conociendo por los bancos. Fiduciario, ¿cuándo se refiere a fideicomisos? Cuando se refiere a fideicomisos, únicamente se va a estar entregando a las personas que formen parte de ese consejo de administración, si es que así se le denomina, pero al órgano de gobierno de un fideicomiso. Secreto industrial. Ya vimos un poco el secreto industrial cuando vimos la parte de derechos de autor. Secreto comercial también, cuando se refiere a transacciones comerciales, cuando se refiere a sociedades anónimas, sociedades mercantiles, ¿sí? Incluso me parece que vimos, no, de hecho sí vimos cuando analizamos comercio electrónico, un poco del secreto comercial. Cuando se debía de estar resguardando información que se consideraba propia de esa empresa, de esa sociedad mercantil, y que el dar a conocerla pudiera poner en riesgo
las ganancias comerciales, ¿no? Por ejemplo, si una persona va un poco ligado el secreto industrial con el secreto comercial. Si, digamos, la Coca-Cola, ¿no? Que alguien conozca la fórmula a través de la cual se está realizando esta bebida carbonatada, ¿sí? O qué es lo que le ponen, qué cantidades, qué ingredientes, ¿sí? Cómo se comercializa, etc. El secreto fiscal, de igual manera, existe secreto fiscal cuando se deja o se pone de conocimiento cierta información. El secreto bursátil, bueno, pues este tiene que ver también con la Cámara Nacional Bancaria y de Valores. Y el secreto postal, ¿se acuerdan cuando vimos también secreto postal en la parte de inviolabilidad de comunicaciones privadas? Entonces, igual manera va a corresponder solamente a los particulares y también a los sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. Es muy importante esto, porque el secreto bancario se rompe cuando se refiere a recursos públicos, ¿sí? Ahí sí cambia totalmente, porque si se refiere a un número de cuenta, si se refiere a la institución bancaria, si se refiere a los cheques que se emiten, si se refiere a los ingresos, a los egresos, cuánto se gastó, cuánto se recibió, es público, ¿sí? De igual manera, fideicomisos, incluso si hubiera secretos industriales que tengan que ver con ejercicio de recursos públicos, la verdad lo veo no tengo ahorita así en mente algún ejemplo, pero si llegara a ver y se refiere a recursos públicos, es público, ¿sí? De igual manera, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. Caso específico, ustedes entregaron datos personales o información particular a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con motivo de los trámites para su ingreso, sí. ¿Qué entregaron? Pues entregaron fotografías, su imagen como información confidencial está resguardada en la universidad, se tiene también tanto su imagen, su dirección postal, sus calificaciones, ¿sí? Sus calificaciones hayan estudiado en institución pública o en institución privada. Al final de cuentas se emite un certificado, sus números celulares, sus correos electrónicos personales, etcétera. Ok, todas las instituciones públicas invariablemente tienen información confidencial y datos personales. Vámonos con el artículo 139, 140 y 141. Le pedimos, por favor, a Juan Bautista Lugo. ¿Está por ahí, Juan? Juan Bautista Lugo. ¿No está? Ok. Juan Carlos Lara Navarro. ¿Está por ahí, Juan Carlos? Juan Carlos Lara Navarro. Sí, licenciado. Muchas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿nos puede leer, por favor, desde el artículo 139 al 141, por favor? Ok. Artículo 139. Los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitantes, fideicomisarios o fiduciarios, fideicomisos que involucren recursos públicos no podrán clasificar por este solo puesto la información relativa al ejercicio de estos, como secreto bancario o fiduciario, sin prejuicio de las demás causales de clasificación que prevé la presente ley. Artículo 140. Los sujetos obligados que se constituyan como usuarios o como institución bancaria en operaciones que involucren recursos públicos no podrán clasificar, por este solo supuesto, la información relativa al ejercicio de estos,
como secretario bancario, sin perjuicio de las demás causales de la clasificación que prevé la presente ley. Artículo 141. Los sujetos obligados que se constituyan como contribuyentes o como autoridades en la materia tributaria no podrán clasificar la información relativa al ejercicio de recursos públicos como secreto fiscal. Perfecto. Muchas gracias. Este artículo 139, ¿qué se refiere? Se tienen fideicomisos públicos, ¿sí? Se extinguieron bastantes, creo que eran más de 130 fideicomisos federales, pero también tenemos fideicomisos estatales. Por ejemplo, tenemos un fideicomiso de turismo y entonces hay sujetos obligados que se constituyen como fideicomitentes, fideicomisarios o fiduciarios. Y estas figuras de los fideicomisos públicos pueden fungir como sujetos obligados. En este caso, la Secretaría de Turismo, de ese fideicomiso de turismo. Lo traigo a colación por la designación del municipio de Santa María del Río como pueblo mágico. Ahora, cuando estos fideicomisos involucren recursos públicos, no podrán clasificar por ese solo supuesto la información relativa al ejercicio de estos como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las demás causales de clasificación que prevé la presente ley. O sea, ¿pueden estarse clasificando por otros supuestos? Sí, pero alegando secreto fiduciario, ¿sí?, o secreto bancario, no lo podrán realizar. También va a haber sujetos obligados o puede haber sujetos obligados que se constituyan como usuarios o como institución bancaria. ¿Hay banca pública? Sí. Y se pueden constituir en usuarios o como institución bancaria en operaciones que involucren recursos públicos. Aquí igual, cuando se refiere a recursos públicos, no podrán clasificar por ese solo supuesto la información relativa al ejercicio de los recursos, ni como secreto bancario, sin perjuicio de las demás causales. Y también los sujetos obligados que se constituyan como contribuyentes o como autoridades en materia tributaria no podrán clasificar la información relativa al ejercicio público como secreto fiscal. Entonces, ni secreto bancario, ni secreto fiduciario, ni secreto fiscal se va a poder tomar como referencia cuando involucren recursos públicos. Todo lo que se refiere a recursos públicos es cuestión, valga el tener que estar ratificando y volviéndolo a decir, es público, se debe de dar a conocer. Ok, ahora, cuando, y esto, bueno, también es un artículo que viene cuando analizamos la Ley General de Protección de Datos Particulares. Para que un sujeto obligado pueda permitir el acceso a la información confidencial, requiere obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. Repito, para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial, requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. Ahora, no se va a requerir el consentimiento del titular de la información confidencial. ¿Cuándo? Artículo 142, fracción primera. Vamos a leer estas 5 fracciones, ¿sí?, de la primera a la quinta, y le vamos a pedir a Mayela Guadalupe Chávez Rivera. Mayela Guadalupe Chávez Rivera, ¿está por ahí? Sí, profesor. Muchas gracias. Mayela, ¿nos puede leer, por favor, estas 5 fracciones del 142? Sí, claro. Fracción primera. La información se encuentra en registros públicos o fuentes de acceso público. Fracción segunda.
por ley tenga el carácter de pública. Fracción tercera, exista una orden judicial. Fracción cuarta, por razones de salubridad general o para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación o, fracción quinta, cuando se transmita entre sujetos obligados y entre estos y los sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. Perfecto, está muy bien. Ok, estos supuestos es cuando no se vaya a requerir el consentimiento de las personas o de los titulares de la información confidencial de los datos personales, su consentimiento, cuando se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público. Hay una institución que se llama Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o bueno, así se llamaba, ahora se llama Instituto Registral y Catastral. Se registran, ¿sí?, las ubicaciones de los bienes inmuebles y quiénes son los titulares de esos bienes inmuebles. Y entonces, cualquier persona puede acudir y puede incluso, nada más se paga una búsqueda, así se le llama, y se le entrega esa información, porque es un registro público. Hay un registro civil. Ustedes pueden acudir y en una maquinita, incluso ya son como cajeros, si ustedes saben el nombre de la persona, la fecha o el CURP, la clave única de registro de población, se les entrega o se les imprime incluso una copia certificada de nacimiento, de defunción, de matrimonio, etcétera. Cualquier acta del registro civil. Las listas de acuerdo, ¿sí?, las listas de las respuestas a los escritos que se presentan por conducto de los abogados, también son fuentes de acceso público. Aquella información, de acuerdo a la fracción segunda, que por ley tenga el carácter de pública. Por ejemplo, los beneficiarios de los programas sociales, ¿sí? Los beneficiarios de los programas sociales, más ahora que están emergiendo tantos y tantos programas sociales y que se están incrementando ese padrón de beneficiarios, ¿sí? Se le está entregando un recurso público y entonces tiene el carácter de público, sí, se tendrá que estar difundiendo esa información. Fracción tercera, existe una orden judicial. Si hay un mandato judicial, una sentencia, una resolución donde se esté ordenando judicialmente la entrega de información confidencial, no se le va a preguntar. ¿Por qué? Porque es una orden. El juez, cuando emite una determinación, está ordenando, no está solicitando, no está poniendo a consideración de si se quiere cumplir o no. La fracción cuarta, por razones de salubridad general o para proteger los derechos de terceros, que se requiera su publicación. Cuando hay necesidad de estar accediendo a información confidencial, sobre todo en estos tiempos de confinamiento, por razones de salubridad general, para proteger derechos de terceros, ahí no se requiere el consentimiento. Se solicita esa información, se requiere esa información, se accede a esa información. ¿Sí? Fracción quinta, cuando se transmite entre sujetos obligados y entre estos y los sujetos de derecho internacional, en los términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de las facultades propias de los mismos, ¿sí? Entonces aquí, si yo, por ejemplo, debo de tener esa información, no voy a requerir el consentimiento del titular de la información. Pero debe de estar regulado, ¿sí?, en acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de las facultades propias de los mismos. Ahora, la fracción cuarta de aquí, o sea, por razones de salubridad, debe de aplicar la SEGAIP una prueba de interés
público, ¿sí? Y se va a corroborar una conexión entre la información confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión de la intimidad ocasionada por la divulgación de la información confidencial y el interés público. ¿Por qué? Porque cuando se refiere a información de salubridad es información de salud pública y que por lo tanto se tendrá que hacer esa ponderación. No es una prueba de daño, sino es una prueba de interés público para saber si efectivamente esa información, el daño que se va a causar, ¿sí? Es menor que la difusión o que la entrega de esa información confidencial. Muy bien, vámonos a el procedimiento. Es el siguiente título, título sexto, procedimiento de acceso a la información, capítulo primero del procedimiento de acceso a la información. Artículos 143, 144 y 145. Yajaira Jocelyn Ábalos Sánchez. ¿Está por ahí, Yajaira? Sí, aquí estoy. Gracias, Yajaira. ¿Nos puede leer, por favor, estos tres artículos, 143, 144 y 145? Artículo 143. Las unidades de transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información mediante solicitudes de información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración de las mismas, de conformidad con las bases establecidas en el presente título. Artículo 144. Cualquier persona por sí mismo o a través de su representante podrá presentar solicitud de acceso a información ante la unidad de transparencia a través de la plataforma nacional en la oficina u oficinas designadas para ello, vía de correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo y verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional. Artículo 145. Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará automáticamente un número de folio con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos en los demás casos. La unidad de transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso a la plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante, en el que se indique la fecha de recepción en el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables. Perfecto. Muchas gracias, Yajaira. ¿Qué son las unidades de transparencia? Bueno, son los órganos de las instituciones públicas que, entre otras cuestiones, van a garantizar medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona, es decir, cualquier persona, pueda ejercer el derecho de acceso a la información. ¿A través de qué? Pues de solicitudes, de peticiones, de requerimientos, de inquietudes de información. Y debe de apoyarse al solicitante en la elaboración de las mismas, de conformidad con las bases establecidas en este título, en el título del procedimiento de acceso a la información. Ok, ahora, 144. Cualquier persona, por sí misma, ¿sí? O a través de su representante. ¿Quiénes son los representantes? Aquellos que legalmente les confieran este mandato, ¿sí? Para que puedan actuar en nombre y representación de una persona. Podrán presentar una solicitud de acceso a la información ante la unidad de transparencia a través de la plataforma nacional, que fue donde ya nos registramos y nos dimos de alta, en las oficinas de las unidades de transparencia o las oficinas designadas para ello. Lo puede ser, además de las oficinas y además de la plataforma, por correo electrónico, puede enviar una carta por correo postal, por mensajería también, a través del servicio postal, por telégrafo, ¿sí? Desconozco si todavía se utiliza el telégrafo para enviar comunicaciones, ¿sí? Me imagino que sí, pero para solicitudes de acceso a la información, bueno, pues habría que ver. Que se pueda hacer verbalmente, ¿sí? Que se acude y que se solicite, o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional de Transparencia. También,
de este artículo 145, cuando se trata de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se les va a asignar automáticamente un número de folio. Con este número de folio, los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. En los demás casos, las unidades de transparencia tendrán que registrar y capturar. ¿Cuáles son esos otros casos? Cuando se presenten de manera física, cuando vayan a las unidades de transparencia. Aquí se tendrán que registrar y capturar la solicitud de acceso en la plataforma nacional y se deberá enviar el acuse de recibo que genere la plataforma al solicitante. ¿A través de qué? De un correo electrónico. Y aquí se va a indicar la fecha de recepción. Ahorita en un momento más vamos a ver por qué es importante la fecha de recepción, el folio que corresponda, ¿sí?, que se le haya asignado automáticamente, y los plazos de respuesta aplicables, ¿sí? ¿Cuáles son esos plazos de reserva? De entrada son 10 días hábiles o 20 días hábiles. Ahora, nos vamos al artículo 146, que son los requisitos a través de los cuales se necesitan para presentar una solicitud de información. Le pedimos por favor a Víctor Manuel Ávila Tovar, si está por ahí, Víctor. Sí, aquí estoy. Muchas gracias, Víctor. Nos lee por favor el artículo 146 y las fracciones desde la primera a la quinta, por favor. Claro que sí. Artículo 146. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes. Fracción 1. Nombre o, en su caso, los datos generales de su presentante. 2. Domicilio o medio para recibir notificaciones. 3. La descripción de la información solicitada. 4. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización. Y 5. La modalidad en la que se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación mediante consulta directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas, o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos. Perfecto, muy bien, Víctor. Ok, entonces, este artículo 146 son los requisitos que deben de tener cualquier solicitud de información. Aquí lo que señala es que no se van a exigir mayores requisitos que los siguientes. La fracción primera, nombre o, en su caso, los datos generales de su representante, ¿sí? Se pide nombre, sí, pero ahorita van a ver más adelante una excepción. Domicilio o medio para recibir notificaciones, que puede ser un correo electrónico. La descripción de la información solicitada. Se va a describir qué se está solicitando, qué se está requiriendo o cuál es la inquietud, pero sobre todo, qué se solicita. La fracción cuarta, cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización. Algo que ayude a que se pueda localizar esa documentación o esa información. Y también la modalidad en la cual se va a requerir esa información. Es decir, puede ser que se haga verbal, o sea, que se entregue de forma verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación. Puede ser que se consulte directamente. ¿Qué quiere decir que se consulte directamente? Que se acuda directamente a las oficinas. Se puede pedir que se fotocopie de forma simple o que se emita una certificación de esas copias o que se emita la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos. Puede ser un medio magnético, si ustedes llevan una USB, incluso si ustedes llevan vamos a decir, si hay una computadora que tenga Bluetooth y ustedes llevan su celular y se conectan a través de Bluetooth o de infrarrojo o de NFC o de cualquier otro medio, se puede transferir la información. Ese es otro medio electrónico, ¿sí?
Y de igual manera, el solicitante va a señalar el formato accesible o lengua indígena sin tener que acreditar su origen étnico, cuando se requiera que información se deba de estar traduciendo a alguna lengua indígena. Y finalmente, fracciones primera y cuarta se van a proporcionar al solicitante de manera opcional y en ningún caso podrá ser requisito indispensable para la procedencia de la solicitud. ¿Cuáles son las fracciones primera y cuarta? El nombre y a cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización. Es decir, si no se proporciona nombre, no es necesario de que se tenga que requerir para que forzosamente se esté señalando el nombre. Muy bien, bueno, pues hasta aquí dejamos la clase del día de hoy. Nos vemos el día de mañana, ¿sí? Pues les deseo que tengan una buena tarde, que descansen y Dios mediante nos vemos el día de mañana. Que tengan buena tarde, noche. Gracias. 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 Sí, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias, jóvenes. Gracias a ustedes. A ver, ¿qué dijo? Gracias, licenciado. Al contrario, gracias a ustedes.